capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículos 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mucha gente dice que la Biblia es anticuada y que las historias de la Biblia ya no tienen vigencia para el siglo XX. Sin embargo, los sucesos narrados en esta historia o parábola de Cristo se encuentran en cualquier periódico de mañana en la mañana. No hay realmente nuevo debajo del sol. En esta historia, el Señor Jesucristo menciona la violencia, el crimen, el robo, la discriminación racial y el odio continuo de gente contra gente. También observamos en esta parábola algo que forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros: la despreocupación, la negligencia y la apatía de la gente hacia los demás. La principal verdad enseñada en esta parábola del buen samaritano es que ningún cristiano puede separar su relación con Dios de su prójimo. Ninguna persona que se diga a sí misma cristiana puede separar su relación con Dios de su prójimo. En otras palabras, tú no puedes tener una relación con Dios adecuada si no tienes una relación adecuada con tu prójimo. Vamos a analizar las personas involucradas en esta historia de Jesucristo y las diferentes actitudes que cada una de ellas tuvo hacia un hombre que viajaba de Jerusalén hacia Jericó. Veamos en primer lugar la actitud de los ladrones en el versículo 30. Y dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Estas personas representan a todas las personas de nuestra sociedad que les gusta explotar y obtener de sus semejantes lo mejor que puedan. Cuando los ladrones iban por el camino y vieron a esta persona, no vieron a un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, sino que vieron a una cosa. Vean, no vieron a un humano, vieron a un objeto a través del cual podían ellos obtener ganancias.
No importaba el daño que le pudieran hacer. El relato nos muestra que no solamente le robaron, sino que después de robarlo, lo hirieron al grado tal de que casi lo dejaron medio muerto. Estos ladrones tenían una filosofía que predomina actualmente en el siglo XX. Lo que es tuyo es mío y si no me lo das, lo tomo por la fuerza. No importa que sea la mujer de tu amigo, o no importa que sea el coche de tu amigo, o no sea el dinero de tu banco donde trabajas, o de si eres doctor en el consultorio donde tú trabajas, o si eres arquitecto, pues voy a hacer un edificio y le voy a echar 3 cal por 1 de arena. Si soy doctor, le voy a decir que es un tumor y es un embarazo. Le voy a decir que necesito cortarle la pierna cuando no necesita cortarse la pierna. Y la filosofía actualmente que domina el mundo es tratar de obtener cosas. No importa si lesionamos, herimos o maltratamos a nuestros semejantes. Una persona que conocí algún tiempo que vendía seguros de vida, recuerdo que su esposa tenían problemas gravísimos y cuando fui a ministrarles a su casa, me dice la esposa, mire señor, el problema es el siguiente, mi esposo tiene la costumbre de ver a las personas como objetos y como cosas y no como personas. Y cuando yo voy a una cena aquí en la casa, a él no le importa hacer amigos de las amistades que yo invito. A él le importa vender sus seguros. Y a cada invitado que tengo, se le va encima y le trata de vender seguros. A cada persona la trata de explotar y no le importa hacerse amigo de esa persona. Lo único que le interesa es su propio beneficio. Si nosotros siempre estamos pensando, escúchenme muy bien, obtener de la gente cosas, pero nunca les queremos dar nuestro nada o nada nuestro, ni amor, ni consideración, ni mostrarnos preocupados por nuestras necesidades, las estamos explotando. Y formamos parte de los ladrones de la historia de Jesucristo. Jesucristo nunca explotará a ninguna persona. Siempre Jesucristo le dará más de lo que nosotros le pedimos. Cristo siempre mejorará y restaurará a cada persona que se encuentra en el camino. Debemos de tener mucho cuidado de cuando veamos a alguien pensar en nuestro corazón qué puedo obtener de él. Y esto es gravísimo a nivel de cualquier iglesia. Que tú veas a tu hermano o a tu hermana como una persona a través de la cual puedes beneficiarte o venderle algo o sacar un provecho o sacar alguna cosa que te pueda a ti hacer crecer económica o de X manera. Es horrible vivir así y esta fue la misma actitud que tuvieron los ladrones. Buscaban personas para sacar siempre provecho de ellas. La segunda gente que encontramos en el versículo 31 y 32 es un sacerdote y un levita. Y dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Jericó era una ciudad llena de sacerdotes, por lo que muchos de ellos, junto con los levitas, siempre transitaban a través de esta carretera o de este camino. Una pregunta que podríamos hacernos es la siguiente. Siendo que era un camino tan peligroso, ¿por qué estos sacerdotes nunca trataron de evangelizar a esta gente que transitaba por aquí? Sin embargo, nosotros nos damos cuenta la negligencia y el poco interés que tenían por la gente que transitaba por esa carretera. Tampoco les interesó ver a un hombre tirado en el suelo, herido y doliente, por lo que pasaron sin hacerle el menor caso. Veamos algunas posibles excusas que estas personas tenían cuando pasaron y vieron a este hombre tirado en el camino. Y quiero que observen que era un sacerdote, que eran los representantes de la religión en tiempos de Cristo, y los levitas, que eran sus ayudantes. La primera excusa que pudo haber tenido el sacerdote fue la siguiente: ya vengo de la iglesia y ya serví, ya hice mi parte, ya no tengo que hacer nada en la calle. Qué extraño que mucha gente en el siglo XX siga pensando lo mismo. Santiago 1:27 dice que la verdadera religión sin mácula, es
visitar a los enfermos y a las viudas y a los huérfanos. Cualquier persona que asista a una iglesia y que salga de la iglesia y entre semana diga, ya cumplí el domingo de 11 a 12 y ya hice lo que tenía que hacer, y nunca jamás en la vida visitas al orfanatorio de los huérfanos, de los niños, nunca vas a los asilos con los ancianos, nunca vas al hospital a visitar a una persona, nunca le vas a dar un pastel a la hermana que ya sabes que está enferma o que acaban de operar, nunca vas a hacer una obra de caridad a algún lado. ¿Pero por qué? Porque dices, ya cumplí el domingo. Cualquier persona que piense así no tiene la menor idea, que vive totalmente engañada. Otra excusa que el sacerdote pudo haber dicho fue la siguiente: necesito apurarme para llegar a la casa. El servicio de los sacerdotes en los tiempos de Cristo estaba dividido en turnos de 24 horas y así estaba dispuesto para que ellos tuvieran el tiempo de poder estar con la familia. Sin embargo, cuando los sacerdotes decían, ya estuve 24 horas trabajando por 48 horas de descanso, ya no tengo por qué preocuparme por ninguna otra persona. Ellos creían que el sacrificio que hacían para trabajar en la iglesia era demasiado y no entendían el sacrificio que Dios les pedía para sus semejantes. La Biblia dice en Mateo 9:13, porque misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Hay muchas personas que creen que porque trabajan demasiado o porque ya hicieron demasiado en su iglesia, no tienen ninguna responsabilidad con su prójimo fuera de la iglesia. Y sin embargo, Dios está más atento a las obras de misericordia que a los sacrificios que podamos hacer. En tercer lugar, este sacerdote pudo haber dicho también, no es mi culpa lo que le pasó a este señor. Lo mismo dijo Caín cuando Dios le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contestó, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la respuesta que Dios le pudo haber dicho es, sí, Caín, sí eres guarda de tu hermano. Y todos ustedes como criaturas tienen la obligación y la responsabilidad de preocuparse los unos por los otros y visitarse los unos por los otros y tener misericordia los unos por los otros y perdonarse y soportarse los unos a los otros, como mi Hijo Jesucristo les dio ejemplo desde la cruz del Calvario. El hecho de ser cristianos, si el hecho de ser cristianos no nos hace mejor que los demás, que las demás personas alrededor, entonces nuestro cristianismo es solamente una mera religión. Si por ser cristianos no hay en nosotros una mejor disposición para servir a los demás, entonces nuestro cristianismo es solo una actitud religiosa, ceremonial y litúrgica, que delante de Dios no tiene ningún valor. Y finalmente, este sacerdote pudo haber dicho, voy a dejar que otra persona lo ayude. El sacerdote a lo mejor pensó, bueno, el levita que viene detrás de mí, voy a dejar que él se ocupe de este hombre. Y cuando llegó el levita, pudo haber dicho también el levita, bueno, si el sacerdote no se ocupó, que es mi maestro, entonces, ¿para qué lo voy a hacer yo? La Biblia dice en Santiago 4:17 que es muy importante entender que todo aquello que no hacemos sabiendo que debemos hacerlo, nos es pecado. El que sabe hacer el bien y no le hace, le es pecado. Ahora nosotros vemos, en tercer lugar, el intérprete de la ley, en el versículo 25 al 29. Dice así, he aquí un intérprete de la ley. ¿Saben ustedes qué es un intérprete de la ley? Es un abogado. Un abogado es aquella persona que interpreta la ley, en este caso, la ley de Dios. Este hombre, pues, era un abogado, era un teólogo, que era conocedor absoluto del Antiguo Testamento. Este intérprete o este abogado se levantó y le dijo para probarle, maestro, quiero que noten la pregunta, ¿haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un momentito, Jesucristo se pudo haber parado y le pudo haber contestado, ¿por qué me preguntas, haciendo qué? ¿Qué no sabes que la vida eterna se hereda no por obras, sino por fe? La misma pregunta del abogado, del filósofo, del teólogo de los tiempos de Cristo era incongruente.
era absurda, era irracional, era ilógica. Cristo, tan compasivo, tan misericordioso, no se precipitó, no lo regañó, sino que le dijo: ¿qué cosa está escrito, mijito, en la ley? ¿Qué lees? Y viene este cabeza dura y le dice el primer mandamiento: pues amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese momento, cuando él le dice a Cristo: esto es lo que tengo que hacer, se da cuenta que no había que hacer, sino amar. La ley decía que para tener la vida eterna teníamos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. No estaba el hacer, sino el amar inmediatamente. Este abogado, nada tonto, se dio cuenta que estaba siendo descobijado y desenmascarado por una persona muchísimo más sabia que él, el Señor Jesucristo, y le vuelve otra vez para defenderse a lanzarle la segunda pregunta en el versículo 29, ¿y quién es mi prójimo? Y esto da pie para que Jesucristo pueda comenzar a narrar una parábola para demostrarle a esta persona dos cosas: cómo se puede heredar el cielo, y número dos, quién es nuestro prójimo. Veamos pues en la historia de Cristo, del versículo 33 al 35, al samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí encontramos nosotros que un hombre, un abogado, comienza a ponérsele al tú por el tú a Jesucristo. Y la gente no entiende lo mismo que el intérprete no entendió. Tenemos un mundo en el siglo XX lleno de abogados, de filósofos que son meros espectadores, pero que nunca hacen nada. Alegan y discuten y teología, pero nunca van a la calle, nunca van a los hospitales, nunca van a los asilos, nunca se preocupan por los vecinos, mucho menos se preocupan de su esposa, mucho menos se preocupan de sus hijos, pero cómo les encanta alegar y discutir. Yo recuerdo muy bien y muy claramente, hace algún tiempo, cuando estaba platicando con una persona parecida, que estaba alegue y esto y el otro, y que Jesucristo, y que la Biblia, y que por aquí, y que por allá. Y en ese momento le pregunté y le dije: ¿cómo está tu vida moral, amigo mío? Y un amigo que estaba junto a él me dice: lleva 4 matrimonios. Entonces le dije: mira, aunque tú pudieras ganar un argumento o una conversación en la televisión, o en el cine, o en una entrevista pública, en un radio, sobran los merolicos. Sobran las gentes. Yo recuerdo cuando estaba yo involucrado en el comunismo, en las universidades, iba a la Facultad de Economía de la Universidad de México, iba a una universidad por acá, y siempre las plataformas de los podiums universitarios estaban llenas de jóvenes: que Marx y que la revolución, y esto y el otro, y por aquí y por allá. Y me recuerdo que yo llegó un momento en que me cansé de tantos rollos, de tantos discursos, de tantos argumentos, y que la revolución y que la dialéctica materialista y bla, 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 bla. Y cuando me cansé de todo esto, le dije a unos compañeros: ¿saben qué? Ya basta de hablar, tomemos las armas. Tomemos las armas, y si creemos que el comunismo es la respuesta, comencemos y armemos y organicemos una revolución armada, como lo hizo Castro, como lo hizo el Che Guevara, que no se quedaron en los merolicos, fueron y procedieron a la acción. Ya basta de hablar y de discutir y argumentar, y lo encontramos en la filosofía marxista, lo encontramos en el cristianismo, lo encontramos en la filosofía de los gurús, lo encontramos en todas partes. A la gente le encanta sentarse en lugar y hablar y decir, etcétera, etcétera, pero muy pocos van y ponen las manos y ayudan a las personas que necesitan ser ayudadas. Aquí encontramos en el samaritano algunas características de su vida, y son principalmente 3 las que destacan. Versículo 33, la compasión.
Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vean ustedes que solo la compasión, solo la misericordia derramada en nuestro corazón por Jesucristo, el Hijo de Dios, nos puede impulsar, impeler, mover, llevar, acercarnos a poder darle ayuda a la gente espiritualmente. La palabra griega misericordia involucra la idea de la compasión por la gente afligida, necesitada, enferma o desesperada. ¿Cuántos de los que vienen aquí el domingo y a otras iglesias llegan a la iglesia? Así para comenzar llegan a las 11:20, a las 11:25, a las 11:30, muchos a las 11:40, creyendo que hay un banquete que se les va a servir. Ellos vienen a engordar nada más, a que se les sirva la mesa. Entran a la iglesia, no voltean a nadie, no se fijan si esa hermana está con cara de tristeza en la mañana, ni siquiera se han dado cuenta que trae el ojo morado que le puso el esposo anoche. Al otro muchacho no le ven ahí todavía inquieto, medio rebeldón. No se preocupan por nada. Llegan así con orejeras a la iglesia, se sientan, se paran, a veces brincan en su danza, a veces, aleluya a Dios, levantan las manos, pero durante toda la hora en que nos saludamos y en que nos salimos, a ninguna persona abrazan, a ninguna persona le dicen, puedo orar por ti, te vi triste, te vi esto. No hay misericordia de los unos por los otros. Y cuando este elemento no está patente y manifestándose en la iglesia, déjenme decirles que nos estamos convirtiendo entonces en una iglesia de religiosos. Pero aquella persona que es movida por la misericordia, aquella persona que está constantemente sintiendo, discerniendo las necesidades de aquella persona por la cual tiene que orar, a la cual tiene que abrazar, con la cual quiere llorar a la salida de la iglesia, y pues que tengo una cita a las 2 para comer, pues me espero porque esta hermana necesita a alguien que ore con ella inmediatamente. Esa persona es la que verdaderamente está manifestando amar al prójimo. La palabra usada, misericordia, es la misma palabra que Jesucristo usó para describir sus sentimientos. No busquen la Biblia, lo voy a ver rápidamente, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesucristo veía a la gente con compasión, con misericordia, porque dice la Biblia, las veía que necesitaban ayuda y que no había personas que les fueran a ministrar esta ayuda. Mateo 14:14, dice la palabra de Dios, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Las personas que eran sanadas por Jesucristo no eran sanadas solamente porque Jesucristo quería, miren, soy Aladino y soy He-Man y quiero tener este poder y vean cómo sano. No, la Biblia dice que la fuerza, el sentimiento, la emoción que hacía que él se moviera para poner las manos sobre los leprosos, sobre los enfermos, sobre los sordos, sobre los ciegos, era la compasión y la misericordia. Dice el capítulo 15, versículo 32 de San Mateo, y Jesús, llamando a los discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesucristo se compadecía de la gente que no tenía que comer. Y paró todo su programa, y paró toda su trayectoria, y les dijo a los discípulos, siéntenlos por favor, y pónganlos, aun cuando Jesucristo... ¿Puedes salir un poco para atrás? Hay mucha interrupción con la tos. Jesucristo sabía que esta gente que estaba hambrienta necesitaba ser alimentada para que ellos pudieran comprender la palabra de Dios. Y si no fuera así, Jesucristo no hubiera dicho, hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hermanos en Jesucristo, ¿cuántos de nosotros vemos gente sin comer? ¿Saben ustedes que aquí en nuestra iglesia tenemos cada domingo a las cenas que traer? Y cuando no traemos a las cenas, ¿qué estamos demostrando?
¿Qué estamos demostrando? Falta de misericordia. Cuando tenemos misericordia y tenemos compasión, sabemos que no siempre todas las familias de la iglesia tienen trabajo. Y cuando no tienen trabajo, ¿quién las va a ayudar a que puedan seguir trabajando? ¿Quién las va a ayudar a que puedan seguir subsistiendo? ¿Quiénes? ¿Los testigos de Jehová que se juntan ahí enfrente? ¿O el Partido Comunista que se junta por allá o el Club de los Rotarios? Los únicos que pueden influir en que una familia cristiana continúe subsistiendo somos los demás miembros de la familia de la fe. Jesucristo tuvo compasión y nosotros debemos ser movidos a través de esta misma compasión. En capítulo 18, versículo 27, dice la Biblia, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La Biblia nos muestra finalmente que la misericordia y la compasión están unidas con el perdón. Si tú tienes a alguien a quien no has perdonado en esta noche, o un familiar o una persona, no tienes misericordia y no tienes compasión. Y si no hay compasión y no hay misericordia, no podemos nosotros relacionarnos con el amor de Dios. Encontramos también, en segundo lugar, que el samaritano tuvo contacto, versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano pudo haber dicho lo siguiente: este hombre lo acaban de robar y lo acaban de asaltar, y posiblemente los ladrones están por ahí cerca. Y si me quedo y lo ayudo, ¿qué cosa va a suceder? Me van a asaltar. A lo mejor es una carnada de los ladrones. Sin embargo, el samaritano no evadió sus responsabilidades delante de Dios. El sacerdote y el levita, que representaban a la religión, evadieron todo contacto con este hombre, pero el samaritano tuvo compasión y lo tocó. Nosotros no podemos limitarnos y quedarnos en la pura misericordia. Si tú tienes compasión por una gente el domingo a la que necesita ayuda y tú te acercas y le dices, ¿qué te pasa, Conchita? Pues fíjate que me pasó esto con mi esposo, o perdimos el trabajo anoche, ay, pues que Dios te bendiga y vamos a orar por ti. No has cumplido todo. Necesitas extender tus manos y tocar a esa persona. En la clase de mujeres que tenemos aquí los miércoles a las 10 de la mañana, hemos estado observando cómo muchos padres y muchas madres fuimos creados con muchos problemas en la niñez, por lo cual nos volvimos de carácter seco. Y hay muchas mamás que no tocan a sus hijas. Hay muchos padres que no abrazan a sus hijos, ni los envuelven, ni los acarician, ni los besan tampoco, porque tal vez a ti te trataron así de chico. Pero si tú ya recibiste a Jesucristo, tenemos que romper esa barrera y tenemos que penetrar esa barrera y algún día hacer el intento, pero abrazar al hijo, abrazar a la hija y comenzar a establecer contacto con ellos. El contacto es tan importante como ustedes no se imaginan. A Conchita tú le dices el domingo, pues tengo mucha compasión por ti, etcétera, etcétera, y el momento que le dices, extiendes tus brazos y la abrazas y la acercas aquí a tu hombro. Y estoy seguro que al acercar a Conchita a tu hombro, ella va a comenzar a llorar. Se va a sentir que alguien en la iglesia está pendiente y tiene brazos que están listos para extenderse y abrazarla, y va a sentir un apoyo que tal vez en 15 días no ha visto en ninguna persona, y va a comenzar a soltar y a llorar y a confesarte sus problemas. Pero si no hay ese contacto, si no hay ese abrazo con el hijo, si no hay ese abrazo con la hija, hija, te amo, cuéntame qué te pasa, y nada más, cuéntame qué te pasa como soldado, nunca podremos verdaderamente acercarnos y tener el contacto que el samaritano tuvo con esta persona. Y en tercer lugar vemos el versículo 34, el cuidado. El cuidado. No solamente el samaritano tuvo compasión, número 2, tuvo contacto, y número 3, tuvo cuidado también. Versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos en Cristo, no es suficiente la compasión, no es suficiente el contacto. Escúchenme muy bien, no es suficiente el contacto, hay que ir más allá. Y el tercer paso es hacer algo
tomar una acción por la persona a la cual o la familia quieras tú ayudar. Este samaritano no solamente se detuvo a la compasión, no solamente se hincó a establecer contacto y a tocarlo, sino que le sanó las heridas, las vendó con aceite y con vino, y después le puso unas vendas para que no hubiera infecciones. Después cargó al hombro, lo puso en su caballo, lo llevó a un motel, ahí dio 2 denarios, que son 2 días de salario, y le dijo al dueño del motel: me lo cuidas, y cuando yo venga dentro de 2 días, si hay algún gasto extra, estoy dispuesto a pagarle. El intérprete para la ley estaba dispuesto a discutir y alegar, pero no a actuar. ¿Por qué? Porque el amor es costoso. Y la misericordia nos cuesta el sacrificio de nuestra propia vida, de nuestro propio tiempo, de nuestro propio dinero. Si yo el domingo no soy capaz de traer 2 kilos de arroz, una caja de Conflex para una familia aquí en la iglesia que ya se junta a la alacena para seguirla sosteniendo para que pueda sobrevivir, entonces, ¿cómo puedo llamarme que el amor de Dios vive en mí? Vean ustedes en 1 Juan capítulo 3, lo que el apóstol Juan nos explica al respecto. 1 Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. 1 Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, no la caja de Conflex, no los frijoles, no el arroz. Aquí ya Juan va mucho más allá de todo y nos dice que nuestra propia vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué cosa más terrible el creer que podemos decirle te amo y tengo compasión cuando no podemos al mismo tiempo darle aquellas cosas que necesita para sobrevivir? Hermanos en Jesucristo, esta parábola es un vívido retrato de todo lo que Cristo hizo por nosotros cuando nos encontró tirados. Cristo nos encontró heridos. Cristo nos encontró sin ninguna ayuda. Los hombres no nos pudieron ayudar, tampoco las religiones, ni tampoco los filósofos, ¿verdad? No nos ayudaron ni los levitas, ni los sacerdotes, ni los intérpretes de la ley que representan a las religiones, a los filósofos y a los hombres. Cuando Jesucristo vino a hacer contacto con nosotros, Él fue el único que se acercó, fue movido por compasión, se inclinó a tu vida, te extendió tus manos, te abrazó y te llevó a la cruz donde pagó por nuestros pecados. Nos resucitó a los 3 días. Recuerden que el hombre en la parábola le dice al mesonero, vengo después de 2 días, o sea, al 3er día. Y aquí está la promesa de que vendría Jesucristo, ¿verdad? Y resucitaría a los 3 días y nos prometería que si Él resucitó, nosotros seríamos levantados con Él. Y aquí encontramos en Jesucristo que Él vino a este mundo en el cuerpo humano, tuvo compasión, hizo contacto con nosotros, nos cuidó y además pagó el precio de toda nuestra sanidad. Hermanos en Jesucristo, la lección más grande que yo he encontrado en el buen samaritano la encontramos en el versículo 36 y 37 para acabar. Ya después de que Jesucristo narró esta parábola para enseñarle al abogado cómo se hereda la vida eterna y quién es el prójimo, preguntó, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. En la última pregunta que el abogado le hizo a Jesucristo en el versículo 36, que Jesús le hace al abogado, Jesucristo quería
abran muy bien los oídos. Jesucristo quería que el abogado se diera cuenta que él, Jesús, era el prójimo. ¿Quién es el prójimo?, le pregunta al intérprete, y el intérprete le contesta: el que usó la misericordia. Y Jesús quería que el intérprete entendiera, pues entiende que el prójimo soy yo, y yo he venido a hacer lo que el buen samaritano hizo, y si tú no me amas a mí, te vas a ir al infierno. Si el intérprete dijo que para irse al cielo deberíamos amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, él entonces, al no amar a Jesucristo, porque él es el samaritano de esta parábola, estaba camino al infierno. Él estaba preguntando a Jesucristo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fue la primera pregunta tendenciosa, y Jesucristo le hace citar el primer mandamiento, resumiendo con el prójimo el amor al Padre. Pero el pobre intérprete de la ley, con su orgullo, profesando ser sabio, se convirtió en un necio. Porque si la ley nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos, entonces cualquier persona que diga: ¿qué quiero hacer para ganarme el cielo?, y no ama a su prójimo como a sí mismo, ni a Dios con todo su corazón, está cayendo en la misma condenación. Y Jesucristo nos dice finalmente en esta parábola que los intérpretes de la ley de su tiempo, los sacerdotes y los levitas, iban todos camino al infierno. Porque todos tenían religión, todos tenían conocimiento, todos conocían la ley y todos conocían el camino al cielo, pero ninguno de ellos hacía. Y Jesús dice: vendrá la hora cuando muchos me dirán: Señor, Señor, y yo les contestaré y les diré: no los conozco, porque nunca hicieron mi voluntad. ¿Qué acaso debemos hacer obras para entrar al cielo? No, pero sí, nosotros hemos recibido el amor de Dios en nuestro corazón, debemos probarlo con la misericordia. Porque la fe sin las obras, la Biblia dice, es la fe de los demonios. Y tú no me importa que me digas: conozco el Génesis, conozco el Apocalipsis, y voy a la escuela dominical, y vengo a la iglesia, y hago esto. Si tú en tu propia casa, con tu propia esposa, con tu propio esposo, no tienes compasión y misericordia por tus hijos, por tus hermanos, por los miembros de tu familia, por tus vecinos, por tus empleados en tu trabajo, déjame decirte que tu religión es vana y vas camino al infierno. Hagan ustedes lo mismo y vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y cuéntenle a la gente este mensaje y hagan lo que yo hice: sanen los enfermos, echen fuera demonios, prediquen a la gente cuál es la misericordia, cuál es el juicio que yo quiero. Digan a la gente: tu religión, tu catolicismo, tu protestantismo, tu mormonismo, testigos de Jehová, no importa a qué religión pertenezcan, no es la religión la que nos salva. Debemos vivir como realmente Jesucristo nos manda. Y nuestro prójimo, pues, es aquella persona que en esta noche necesita de ti. Yo no sé en esta noche quién necesita de ti en este momento inmediatamente. No sé si ahorita llegando a tu casa necesites hacer una llamada de teléfono inmediato. No sé si en esta noche necesites ir a visitar a alguien. No sé si tu hijo está en el hospital, no sé si tu esposa está muy acongojada y tú necesitas hablarle y echarle los brazos y amarla y perdonarla, o si tu esposo, o si tu primo, o si tu madre, pero alguna persona que en esta noche esté necesitada de ti es tu prójimo. Y si no la amas, si no lo amas como a ti mismo, no has cumplido la ley. Te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra, por la parábola del buen samaritano, por mostrarnos que hay demasiada gente que necesita entender que las obras deben acompañar a la fe después de la salvación, para que las obras prueben que nuestra salvación es genuina, porque la única evidencia física, visible, de que nuestra fe no es una fe muerta,
no es una fe religiosa, es cuando esta fe pone en acción el amor, la compasión, el contacto y la ayuda a nuestros semejantes. Te damos gracias, Padre, en esta noche porque hay muchas personas que necesitan amar al prójimo. Hay muchas personas en este momento que necesitan arrepentirse de su falta de perdón, de su amargura hacia alguna persona que fue herida o hacia alguna persona que no han podido perdonar. En esta noche tú necesitas comprender que aunque seas católico, aunque seas protestante, no importa la religión que tengas, si tú no usas de misericordia y compasión, si tú no eres una persona movida por el amor de Dios, es porque el amor de Dios no ha sido derramado por el Espíritu Santo en tu corazón. Es imposible tener misericordia sin tener a Cristo dentro. Es imposible poder abrazar a la gente y tocar a la gente y vivir para ella y no para nosotros y salir de nuestro egoísmo y nuestra vida centrada sin tener al Espíritu Santo. Y tú en esta noche necesitas dejar de vivir esa vida centrada en ti mismo, en ti misma, esa vida de egoísmo que lo único que hace es hacerte vivir más y más miserable. Y en esta noche, abre tus ojos y ve cuánta gente a tu alrededor te necesita. Cuánta gente a tu alrededor grita y pide auxilio. Cuánta gente necesita un par de brazos amorosos alrededor de su espalda, de sus hombros, de su cabeza, que le digan te amo, me interesas, me preocupo por ti. En esta noche cualquier persona que quiera venir a la cruz del Calvario, dígale a Dios desde su corazón estas palabras y puedes en esta noche invitar a Jesucristo, el buen samaritano, a tu corazón. Y dile así, mi Señor y mi Dios, perdona mi egoísmo, perdona mi vida centrada en mí mismo, en mí misma. Perdóname, Señor, porque hasta este momento buscaba sacar provecho de las gentes siempre, siempre viviendo para buscar a quien explotar, siempre queriendo obtener algo de alguien sin interesarme su amistad, ni su confianza, ni su lealtad. Perdóname, Señor. Quiero cambiar de vida, quiero ser más compasivo, quiero aprender a relacionarme mejor con mi prójimo, quiero sentir ese amor y esa misericordia que tú sentiste por mí en la cruz del Calvario. Quiero vivir para seguir tus pisadas, quiero vivir para ir camino al cielo. Te pido, Señor, que entres a mi corazón en este momento, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tomar mi lugar en la cruz y pagar con tu sangre por mis pecados, y porque a los 3 días resucitaste de los muertos y vendrás por mí para acabar de pagar todas aquellas cosas que aún faltan, como la resurrección de mi cuerpo para vida eterna. Gracias, Padre, porque el pago fue completo en la cruz y vendrás para darme toda la herencia de la cual todavía no poseo, porque sigues pagando por mí, Señor, y sigues mostrándome que con tu intercesión en el cielo me sigues dando tu amistad, tu amor y tu compasión por mis pecados. Te pido que entres a mi vida en esta noche y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.